Vale. Bueno, pues eso. Vamos a hablar hoy de cómo volar drones. Es decir, cuál es el soporte legal, los requerimientos necesarios, qué tipo de drones podemos volar, pero aplicado a lo que hacemos habitualmente nosotros, que pues, son operaciones, digamos, muy sencillas a la hora de volar drones. No estamos haciendo vuelos de drones de una complejidad que no se equiparase con una línea aérea. En realidad vamos a volar drones pequeños, drones que la mayoría de las veces van a tener una carga de pago que va a ser una cámara, que va a ser o un elemento de escáner LIDAR o una cámara infrarroja, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a volar drones de muy poco peso, digamos, con una sencillez operativa. Y si antes esa sencillez operativa era casi un requisito, ahora en realidad, o sea, encajarse en las categorías de operación en las que, digamos, la normativa nos habilita a volar de una forma un poco más sencilla y sin los requerimientos de unas categorías más completas o que permiten operaciones más complejas, es la única ventaja que nos aporta la normativa, porque lo otro ya sería establecerse en campos en donde es necesario, digamos, convertirse en una pequeña línea aérea para poder operar drones. Recordemos que vamos a utilizar el espacio aéreo. El espacio aéreo es un elemento que está extraordinariamente regulado, que tiene una complejidad importante. En muchas situaciones, prácticamente en todas las situaciones, vamos a pisar el espacio de operación de las aeronaves en cuanto a zonas de control de aeropuertos o zonas de control de aeropuertos. En una ciudad tipo como Pontevedra tenemos dos helipuertos y estamos en la zona de aproximación del aeropuerto de Vigo, por poner un ejemplo cualquiera, pero si vamos al CTR de Santiago, el área de control de tráfico aéreo de Santiago, pues coge, que es el aeropuerto grande de Galicia, pues coge media Galicia, ¿no? Entonces, tenemos otros aeropuertos pequeñitos que son aeropuertos, por ejemplo, en Beariz tenemos uno que se dedica solamente a operaciones forestales, tanto a operaciones forestales de agricultura como a operaciones forestales de incendios, ¿no? Y también tiene su propio CTR y su área de protección. Entonces, bueno, nos encontramos en una situación en la que, aunque parezca que lo de volar un dron es un juguete y que no pasa nada, en realidad pasa y pasa mucho. Hay un experimento famoso en el que se lanzó un dron a una velocidad de aproximación de un aeropuerto contra perdón, a una velocidad de aproximación de aterrizaje contra una sección de un ala, justo en su borde de ataque, un dron pequeñito de menos de 250 gramos y hizo un boquete en el borde alar que podría haber derribado una aeronave. Entonces, bueno, por eso es importante saber de qué estamos hablando, saber que hay una normativa, que volar un dron no es sencillo en el sentido de los requerimientos que se necesitan, pero que tampoco son insalvables y de hecho la normativa lo ha flexibilizado, nos ha, digamos, hasta cierto punto y siempre que volemos una determinada categoría de drones, que es en lo que nos iremos centrando en esta sesión, nos hace muy fácil volar siempre que cumplamos con unos requisitos mínimos. Eh, yo creo que lo más importante, vale, bueno, perdón, control cero. Lo más importante está en que, o por empezar por algún sitio, yo creo que lo primero es definir qué es un dron, ¿no? Digamos que la normativa no habla de drones, habla de UAS, ¿vale? O sistemas de aeronaves que no están tripuladas. ¿Vale? Y eso incorpora a los drones, los que están pilotados de forma remota por un operario y los que son autónomos, ¿vale? Los que hacen una operación completamente autónoma. Eh, Claro, es confuso porque un dron en realidad pues puede referirse a cualquier aeronave no tripulada. Ahí están los drones que se están utilizando ahora mismo en formato en formato militar. Pero también incorpora a los aeromodelos, ¿vale? Al aeromodelismo. El aeromodelismo también está regulado por los reglamentos que hablan de UAS, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí que es cierto que como el aeromodelismo se centra digamos, en espacios en los que el vuelo es limitado a un área geográfica, hay una base de aeromodelismo, etcétera, etcétera, su regulación es más laxa y no tiene nada que ver con las regulaciones de las aeronaves no tripuladas que son las que nos corresponden a nosotros. Eh, para adelante, vale. Y estos dos conceptos básicos son de lo más importante. Bueno, hay otros tres o cuatro importantes. Cuando hablamos de operaciones con UAS, estamos hablando de que hay una persona que es operador de UAS,
¿vale? O una persona física o jurídica. Es decir, esa persona, en la mayoría de los casos, para lo que nos va a ocupar a nosotros, va a tener que estar registrado como operador de uvas en AESA, en la Agencia Española de Seguridad Aeronáutica. Y después está el piloto a distancia, que es la persona que es la responsable de operar la aeronave. Pueden coincidir las mismas personas, el operador de UAS es el que tiene el UAS y el que lo pone a disposición de las operaciones que vayan a realizarse con él, y el piloto a distancia es la persona que lo opera. Pueden ser la misma persona, pero no tienen por qué serlo. Yo puedo ser operador de UAS y no ser piloto. ¿Vale? Y la otra parte importante de la, nor- de la, bueno, aquí todavía no está, porque estoy viendo un poco más adelante en la parte de formación de piloto de UAS. Los otros conceptos importantes son las personas participantes, ¿vale? Y las personas no participantes. Digamos que aparte del operador de UAS y del piloto a distancia, en una operación puede haber una persona que acompaña al piloto para tener siempre controlada la aeronave y no perderla de vista, porque todas las operaciones que se hagan en una determinada categoría son operaciones en las que el piloto siempre tiene que tener a la vista a la aeronave y se llama acompañante, bueno, ahora no recuerdo exactamente el nombre, y después están las personas no participantes, que son todas aquellas que no participan en la operación, ¿vale? Y que tienen una salvaguarda especial para que en caso de accidente no se vean perjudicadas pues, por la caída de un dron encima o porque se encuentre en una situación de riesgo. Y desde la persona no participante se salta a las agrupaciones de personas, ¿vale? Y son dos elementos que van a estar siempre en las operaciones de UAS que vamos a ver, en las operaciones de dron que vamos a ver, que son las limitantes a la hora de operar. Eh, bueno, aquí está un poco más o menos el desarrollo legislativo de todo esto, ¿vale? Ahí hubo una primera ley, en la Ley 18/2014, en las que se empezaron a establecer cuáles eran los requisitos para las operaciones con aeronaves no tripuladas, ¿vale? Ni controladas remotamente. El decreto 36/2017 en donde se establecen el uso civil de estas aeronaves, los reglamentos delegados de la UE, que ya establece las categorías de drones y cómo se operan y cuáles son los requisitos específicos para cada una de ellas, y el Real Decreto 517/2024, que es el que nos regula ahora mismo, que lo que hace es transponer esas directivas europeas y acabar de cerrar el marco normativo por el que nos vamos a mover. La verdad es que ha sido, digamos, aunque se le acusa a este Real Decreto, y yo creo que con justicia, de que no transpone la directiva europea en su literalidad y en su espíritu, en el sentido de que en la directiva europea es infinitamente más benévola con el vuelo de drones. Aquí lo que sí es cierto también es que el Real Decreto ha simplificado las operativas que antes eran de otras categorías más restrictivas, que vamos a ver cuáles son, y que probablemente ahora mismo exigirían a cualquiera que quisiese hacer el tipo de vuelos que nosotros hacemos con los drones, nos los exigiría llevar a una categoría mucho más difícil, mucho más exigente, con seguros de RC, con controles de operación, con registro de operación, con registros de mantenimiento, etcétera, etcétera, que parece un poco exagerado para lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Vale, como decía, el reglamento delegado de la UE, ¿vale? Ese reglamento 2019-945 establece esos requisitos para el diseño y fabricación de uvas y, como veis aquí, establece varias categorías, ¿vale? C1, C0, C1, C2, C3, C4 y hay una categoría C5 que todavía aquí no está definida. C5, C6 y C7, si no me equivoco. Vale, nosotros habitualmente vamos a tratar de encuadrarnos en estas dos categorías, C0 y C1. Aparte de eso, claro, esto implica que estas categorías, cada una tiene un peso distinto, un equipamiento distinto, unas velocidades de vuelo distintas y unos requerimientos de operación distintos. Eh, el que tengan marcado de clase, ¿vale? Para establecer qué tipos de drones podemos volar y qué operaciones tenemos que realizar con ellos, viene en el reglamento anterior, en el 517/2024 viene establecido que a partir de enero de 2025, de 2024, y bueno, y también lo establecía el reglamento delegado,
todos los drones nuevos tienen que tener marcado de clase, ¿vale? Y eso implica que tienen que tener una serie de equipamientos como, por ejemplo, sistemas de identificación remota, luces de posición, sistemas de vuelo autónomo para volver a base en caso de emergencia, etcétera, etcétera, o sistemas de aterrizaje de emergencia automatizados. Pero, ¿por qué tengo que volar un dron que haya sido fabricado y desarrollado a partir de 1 de enero de 2024? Pues en realidad no, yo podría incluso fabricarme mi propio dron. Bueno, pues en función de eso también hay unas categorías legacy que le llaman, que también tienen sus propios requerimientos y se encuadran en determinados, digamos, categorías de vuelo o categorías de operación en función de eso, de si es un dron de un determinado peso y si es un dron hecho a mano, hecho autónomamente, es decir, como un ensamblado por una persona, o si es un dron comercializado antes de la entrada en vigor de la obligación del marcado de clase, pero que es un dron comercial y que tiene una serie de equipamientos mínimos, ¿no? Vale. Control cero. Paso ya de la normativa. Vale. Y esto también es importante quitarlo de medio. Vale. Vale, ¿y qué es la otra parte que nos va a nosotros digamos, a condicionar el vuelo? Este reglamento 2024, o esta ley 517/2024, en realidad en categoría, en las tres categorías que existen, la categoría abierta, bueno, las veremos después bien, pero la categoría abierta nos permite operar en cualquier sitio, ¿vale? Menos en lo que considera un entorno urbano. En ese hay que tener una serie de precauciones y hay que tener una comunicación previa para poder operar. ¿Pero qué se considera entorno urbano? Pues aparte de lo que nosotros entendemos habitualmente por entorno urbano, que son los núcleos de población, las áreas residenciales y demás, también incorpora pues, las áreas recreativas que sean de acceso público y en las que existan construcciones o instalaciones permanentes o eventuales para el ocio, el recreo y el deporte. Vale, entre las que en todo caso siempre se encuentran los parques o jardines competencia de las entidades locales y playas que reúnen ambos requisitos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, me voy a morar al monte donde no hay ningún tipo de restricción y en un área geográfica en la que no tenga, digamos, interferencias por pues, protección de la naturaleza o porque estoy en el área de control de un aeropuerto, etcétera, etcétera, si, por ejemplo, allí hay un cerrado para hacer, no sé, algún tipo un parque en medio del bosque o un área para recreativa, eso se considera entorno urbano. Y ahí entrarían restricciones, entrarían en juego las restricciones para vuelo en entorno urbano. Vale. Esto es una de las condiciones, estas son las condiciones, un par de condiciones que son, digamos, necesarias para que un dron sea marcado como, o sea, venga con su marcado de clase. Hay un sistema de geoconsciencia, ¿vale? Que ya vienen todos los drones que se empezaron a comercializar a partir de enero de 2024, en las que digamos que el dron sabe en todo momento en qué sitio está, porque tiene un sistema de geoposicionamiento, pero al mismo tiempo sabe en qué zonas de vuelo no puede operar, o en qué zonas de vuelo tiene que operar con unas determinadas limitaciones. Al mismo tiempo, todos los drones que vienen con marcado de clase y que se comercializan a partir del 1 de enero de 2024 tienen sistemas de identificación directa. Es decir, primero guardan toda la información del vuelo, de la operación. Saben su recorrido, sus velocidades, los sitios en los que ha estado y cómo se relaciona esos sitios con la parte de geoconsciencia. Y al mismo tiempo, por ejemplo, las velocidades. Hay unas velocidades que no se pueden sobrepasar en vuelos de operación en categoría abierta. Bueno, pues todo eso queda guardado. Y al mismo tiempo, son capaces de comunicarse en tiempo real con un operador que esté en tierra y que le pida la identificación del dron. Además digamos, de todo lo que es la operación, los datos de la operación, ruta, tiempo de vuelo, hora de inicio, hora final, todas las partes de geoposición que se van guardando en la máquina. Al mismo tiempo también guarda la identificación de piloto y la identificación de operador y la identificación del dron. Entonces, esto es lo que hace que
no sea un buen consejo eh, saltarse las limitaciones de operación porque todo queda registrado. En realidad, un dron está casi operando al mismo sistema o a la misma, al mismo nivel que una aeronave comercial, donde hay un registro de cajas negras, en donde se guarda toda la operativa del vuelo. En aviación hay una caja negra para todas las comunicaciones de cabina y otra para todos los, digamos, sensores de rendimiento de la aeronave. Y aquí, pues, prácticamente es una cosa parecida, más reducida porque se guardan todos los datos de operación, más los datos de identificación de la aeronave y del operador, pero siguen siendo importante tener eso en cuenta. Es decir, no nos saltemos la normativa, no nos saltemos las limitaciones ni las restricciones porque todo queda grabado y en cualquier momento, incluso si pasa un guardia civil con sistema de identificación y de comunicación con la aeronave, se puede descargar en tiempo real las violaciones de las restricciones que podemos estar cometiendo. Y la otra